Bienvenidos, bienvenidas a Audiolibros Bibliotecados. El audiolibro de hoy es Alí Baba y los 40 ladrones. El autor es anónimo, fue publicado en el siglo XVIII. Sin más, comencemos. En una ciudad de Persia vivían dos hermanos, uno llamado Qasim y el otro Alí Baba. Qasim estaba casado con una mujer rica y vivía en la abundancia, mientras que Alí Baba tenía que mantener a su esposa e hijos cortando leña en un bosque cercano y vendiéndola en la ciudad. Un día, cuando Alí Baba se encontraba en el bosque, vio una tropa de hombres a caballo que se acercaba hacia él en medio de una nube de polvo. Temeroso de que fueran ladrones, se subió a un árbol para ponerse a salvo. Cuando llegaron a su altura y desmontaron, contó 40 de ellos. Desenfrenaron sus caballos y los ataron a los árboles. El hombre de aspecto más distinguido, a quien Alí Baba tomó por el capitán, se adentró un poco entre unos arbustos y dijo con tal claridad que Alí Baba pudo oírlo: «¡Ábrete, Sésamo!». Una puerta se abrió en las rocas, y después de hacer que la tropa entrara, los siguió, y la puerta volvió a cerrarse por sí sola. Permanecieron dentro un tiempo, y Alí Baba, temiendo que pudieran salir y atraparlo, se vio obligado a esperar pacientemente en el árbol. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo y salieron los 40 ladrones. Como el capitán había sido el último en entrar, fue el primero en salir e hizo que todos pasaran ante él. Luego cerró la puerta, diciendo: «¡Ciérrate, Sésamo!». Cada hombre enfrenó su caballo y montó. El capitán se puso a la cabeza y regresaron por donde habían venido. Entonces Alí Baba bajó del árbol. Se dirigió a la puerta oculta entre los arbustos, y dijo: «¡Ábrete, Sésamo!». Y ésta se abrió de golpe. Alí Baba, que esperaba un lugar lúgubre y sombrío, se sorprendió enormemente al descubrir que era espacioso y estaba bien iluminado, excavado por mano de hombre en forma de bóveda, que recibía luz de una abertura en el techo. Vio ricos fardos de mercancías, seda, brocados, todo apilado, y oro y plata en montones, y dinero en bolsas de cuero. Entró, y la puerta se cerró tras él. No prestó atención a la plata, sino que sacó tantas bolsas de oro como pensó que sus asnos, que pastaban fuera, podrían cargar. Los cargó con las bolsas y lo ocultó todo con leña menuda. Usando las palabras: «Ciérrate, Sésamo», cerró la puerta y se fue a casa. Luego condujo a sus asnos al patio. Cerró las puertas, llevó las bolsas de dinero a su esposa y las vació ante ella. Le pidió que guardara el secreto y que él iría a enterrar el oro. «Deja que primero lo mida», dijo su esposa. «Iré a pedirle prestada una medida a alguien, mientras tú cavas el hoyo». Así que corrió a casa de la esposa de Qasim y le pidió prestada una medida. Conociendo la pobreza de Alí Baba, la cuñada sintió curiosidad por saber qué clase de grano deseaba medir su mujer, y astutamente puso un poco de sebo en el fondo de la medida. La esposa de Alí Baba se fue a casa, colocó la medida sobre el montón de oro, la llenó y la vació varias veces, para su gran satisfacción. Luego se la devolvió a su hermana, sin notar que una pieza de oro se había quedado pegada, lo cual la esposa de Qasim percibió tan pronto como ella se dio la vuelta. Sintió una gran curiosidad y le dijo a Qasim cuando llegó a casa: «Qasim, tu hermano es más rico que tú. No cuenta su dinero, lo mide». Él le rogó que le explicara el acertijo, lo que ella hizo mostrándole la pieza de dinero y contándole dónde la había encontrado. Entonces Qasim sintió tanta envidia que no pudo dormir, y fue a ver a su hermano por la mañana, antes del amanecer. «Alí Baba», dijo mostrándole la pieza de oro, «finges ser pobre y sin embargo mides el oro». Por esto, Alí Baba percibió que, por la insensatez de su esposa, Qasim y su mujer conocían su secreto, así que lo confesó todo y le ofreció a Qasim una parte. «Eso espero», dijo Qasim, «pero debo saber dónde encontrar el tesoro. De lo contrario, lo descubriré todo y tú lo perderás todo». Alí Baba, más por bondad que por miedo, le habló de la cueva y de las palabras exactas que debía usar. Qasim se despidió de Alí Baba con la intención de adelantársele y quedarse con todo el tesoro. Se levantó temprano a la mañana siguiente y partió con 10 mulas cargadas con grandes cofres. Pronto encontró el lugar y la puerta en la roca. Dijo: «Ábrete, Sésamo».
y la puerta se abrió y se cerró tras él. Podría haberse deleitado la vista todo el día con los tesoros, pero se apresuró a reunir la mayor cantidad posible. Sin embargo, cuando estuvo listo para irse, no podía recordar qué decir, de tanto pensar en sus grandes riquezas. En lugar de Sésamo, dijo, «Ábrete, cebada», y la puerta permaneció cerrada. Nombró varias clases de granos, todos menos el correcto, y la puerta seguía sin abrirse. Estaba tan asustado por el peligro en que se encontraba, que había olvidado la palabra tan completamente, como si nunca la hubiera oído. Hacia el mediodía, los ladrones regresaron a su cueva y vieron las mulas de Casim merodeando con grandes cofres a sus lomos. Esto los puso en alerta. Desenvainaron sus sables y se dirigieron a la puerta, que se abrió cuando su capitán dijo, «Ábrete, Sésamo». Casim, que había oído el tropel de los cascos de sus caballos, resolvió vender cara su vida, así que cuando la puerta se abrió, saltó fuera y derribó al capitán. Fue en vano, sin embargo, pues los ladrones con sus sables pronto lo mataron. Al entrar en la cueva vieron todas las bolsas preparadas, y no podían imaginar cómo alguien había podido entrar sin conocer su secreto. Cortaron el cuerpo de Casim en 4 cuartos, y los clavaron en el interior de la cueva para asustar a cualquiera que se aventurara a entrar, y se fueron en busca de más tesoros. Al caer la noche, la esposa de Casim se sintió muy inquieta. Corrió a casa de su cuñado y le dijo a dónde había ido su marido. Alí Baba hizo todo lo posible por consolarla y partió hacia el bosque en busca de Casim. Lo primero que vio al entrar en la cueva fue a su hermano muerto. Lleno de horror, puso el cuerpo en uno de sus asnos y bolsas de oro en los otros 2, y cubriéndolo todo con leña menuda. Regresó a casa. Condujo los 2 asnos cargados de oro a su propio patio, y llevó el otro a casa de Casim. La puerta fue abierta por la esclava Morgiana, a quien él sabía valiente y astuta. Descargando el asno, le dijo, «Este es el cuerpo de tu amo, que ha sido asesinado, pero a quien debemos enterrar como si hubiera muerto en su cama. Volveré a hablar contigo, pero ahora dile a tu señora que he venido». Los 40 ladrones, a su regreso a la cueva, se asombraron mucho al encontrar que el cuerpo de Casim había desaparecido, así como algunas de sus bolsas de dinero. «Ciertamente hemos sido descubiertos», dijo el capitán, «y estaremos perdidos si no podemos averiguar quién conoce nuestro secreto. 2 hombres deben haberlo sabido. Hemos matado a uno. Ahora debemos encontrar al otro. Para este fin, uno de vosotros que sea audaz y astuto debe ir a la ciudad vestido de viajero y descubrir a quién hemos matado, y si la gente habla de la extraña manera de su muerte. Si el mensajero falla, debe perder la vida, no sea que nos delaten». Uno de los ladrones se levantó de un salto y se ofreció a hacerlo. Y después de que el resto lo elogiara por su valentía, se disfrazó y acertó a entrar en la ciudad al amanecer, justo al lado del puesto de Baba Mustafá. El ladrón le dio los buenos días, diciendo, «Hombre honrado, ¿cómo es posible que puedas ver para coser a tu edad?» «Viejo como soy», replicó el zapatero, «tengo muy buena vista, y me creerás cuando te diga que cosí un cadáver en un lugar donde tenía menos luz que ahora». El ladrón se alegró enormemente de su buena fortuna, y dándole una pieza de oro, le pidió que le mostrara la casa donde había cosido el cadáver. Al principio, Mustafá se negó, diciendo que le habían vendado los ojos. Pero cuando el ladrón le dio otra pieza de oro, empezó a pensar que podría recordar los giros si le vendaban los ojos como antes. Este método tuvo éxito. El ladrón en parte lo guió y en parte fue guiado por él, justo enfrente de la casa de Casim, cuya puerta el ladrón marcó con un trozo de tiza. Luego, muy complacido, se despidió de Baba Mustafá y regresó al bosque. Al poco tiempo, Morgiana, al salir, vio la marca que el ladrón había hecho, adivinó rápidamente que se tramaba alguna maldad, y cogiendo un trozo de tiza, marcó 2 o 3 puertas a cada lado, sin decir nada a su amo o a su señora. El ladrón, mientras tanto, contó a sus camaradas su descubrimiento. El capitán le dio las gracias, y le ordenó que le mostrara la casa que había marcado. Pero cuando llegaron, vieron que 5 o 6 de las casas estaban marcadas con tiza de la misma manera. El guía estaba tan confundido que no supo qué responder, y cuando regresaron fue decapitado de inmediato por haber fallado.
Se envió a otro ladrón y, habiéndose ganado a Baba Mustafá, marcó la casa con tiza roja. Pero como Morgiana volvió a ser más lista que ellos, el segundo mensajero también fue ejecutado. El capitán resolvió entonces ir él mismo, pero más sabio que los otros, no marcó la casa, sino que la observó tan de cerca que no podría dejar de recordarla. Regresó y ordenó a sus hombres que fueran a los pueblos vecinos y compraran 19 mulas y 38 tinajas de cuero, todas vacías, excepto una que estaba llena de aceite. El capitán metió a uno de sus hombres, completamente armado, en cada una, frotando el exterior de las tinajas con aceite de la vasija llena. Luego, las 19 mulas fueron cargadas con 37 ladrones en tinajas y la tinaja de aceite, y llegaron a la ciudad al anochecer. El capitán detuvo sus mulas frente a la casa de Alí Baba y le dijo a éste, que estaba sentado fuera para refrescarse: «He traído aceite de lejos para venderlo en el mercado de mañana, pero ya es tan tarde que no sé dónde pasar la noche, a menos que me hagas el favor de acogerme». Aunque Alí Baba había visto al capitán de los ladrones en el bosque, no lo reconoció disfrazado de mercader de aceite. Le dio la bienvenida, abrió sus puertas para que entraran las mulas, y fue a ver a Morgiana para ordenarle que preparara una cama y una cena para su invitado. Llevó al extranjero a su salón, y después de haber cenado fue de nuevo a hablar con Morgiana en la cocina, mientras el capitán iba al patio con el pretexto de ver sus mulas, pero en realidad para decir a sus hombres qué hacer. Empezando por la primera tinaja y terminando en la última, dijo a cada hombre: «Tan pronto como arroje unas piedras desde la ventana de la habitación donde duermo, abrid las tinajas con vuestros cuchillos y salid, y estaré con vosotros en un santiamén». Regresó a la casa y Morgiana lo condujo a su habitación. Luego le dijo a Abdalá, su compañero esclavo, que pusiera la olla al fuego para hacer un caldo para su amo, que se había acostado. Mientras tanto, su lámpara se apagó y no tenía más aceite en la casa. «No te preocupes», dijo Abdalá. «Ve al patio y coge un poco de una de esas tinajas». Morgiana le agradeció el consejo. Tomó la aceitera y fue al patio. Cuando llegó a la primera tinaja, el ladrón que estaba dentro dijo en voz baja: «¿Es la hora?». Cualquier otra esclava que no fuera Morgiana, al encontrar a un hombre en la tinaja en lugar del aceite que buscaba, habría gritado y armado un escándalo. Pero ella, conociendo el peligro en que se encontraba su amo, ideó un plan y respondió tranquilamente: «Todavía no, pero pronto». Fue a todas las tinajas, dando la misma respuesta, hasta que llegó a la tinaja de aceite. Ahora se dio cuenta de que su amo, pensando en agasajar a un mercader de aceite, había dejado entrar a 38 ladrones en su casa. Llenó su aceitera, volvió a la cocina y, después de encender su lámpara, fue de nuevo a la tinaja de aceite y llenó una gran caldera. Cuando hirvió, fue y vertió suficiente aceite en cada tinaja para asfixiar y matar al ladrón que había dentro. Cuando esta valiente hazaña estuvo hecha, regresó a la cocina, apagó el fuego y la lámpara, y esperó a ver qué sucedería. Al cabo de un cuarto de hora, el capitán de los ladrones se despertó, se levantó y abrió la ventana. Como todo parecía tranquilo, arrojó unas piedrecitas que golpearon las tinajas. Escuchó, y como ninguno de sus hombres parecía moverse, se inquietó y bajó al patio. Al acercarse a la primera tinaja y decir: «¿Estás dormido?», olió el aceite hirviendo, y supo de inmediato que su complot para asesinar a Alí Baba y a su familia había sido descubierto. Encontró que toda la banda estaba muerta, y al ver que faltaba el aceite de la última tinaja, se dio cuenta de la forma en que habían muerto. Entonces, forzó la cerradura de una puerta que daba a un jardín, y trepando por varios muros, escapó. Morgiana lo oyó y lo vio todo, y regocijándose de su éxito, se fue a la cama y se durmió. Al amanecer, Alí Baba se levantó y, al ver las tinajas de aceite todavía allí, preguntó por qué el mercader no se había ido con sus mulas. Morgiana le pidió que mirara en la primera tinaja y viera si había aceite. Al ver a un hombre, retrocedió aterrorizado. «No temas», dijo Morgiana. «El hombre no puede hacerte daño. Está muerto». Alí Baba, cuando se hubo recuperado un poco de su asombro, preguntó qué había sido del mercader. «¡Mercader!», dijo ella. «No es más mercader que yo.
y le contó toda la historia, asegurándole que era un complot de los ladrones del bosque, de los cuales solo quedaban 3, y que las marcas de tiza blanca y roja tenían algo que ver con ello. Alí Baba le dio inmediatamente la libertad a Morgiana, diciendo que le debía la vida. Luego enterraron los cuerpos en el jardín de Alí Baba, mientras que las mulas fueron vendidas en el mercado por sus esclavos. El capitán regresó a su solitaria cueva, que le pareció espantosa sin sus compañeros perdidos, y resolvió firmemente vengarlos matando a Alí Baba. Se vistió con esmero y se fue a la ciudad, donde se alojó en una posada. En el transcurso de muchos viajes al bosque, se llevó muchas telas ricas y mucho lino fino, y montó una tienda frente a la del hijo de Alí Baba. Se hacía llamar Cogia Hassan, y como era cortés y bien vestido, pronto hizo amistad con el hijo de Alí Baba, y a través de él, con Alí Baba, a quien continuamente invitaba a cenar con él. Alí Baba, deseando devolverle su amabilidad, lo invitó a su casa y lo recibió sonriendo, agradeciéndole su bondad para con su hijo. Cuando el mercader estaba a punto de despedirse, Alí Baba lo detuvo, diciendo: «¿A dónde va, señor, con tanta prisa? ¿No se quedará a cenar conmigo?» El mercader se negó, diciendo que tenía una razón, y al preguntarle a Alí Baba cuál era, respondió: «Es, señor, que no puedo comer ningún manjar que tenga sal». «Si eso es todo», dijo Alí Baba, «permítame decirle que no habrá sal ni en la carne ni en el pan que comamos esta noche». Fue a dar esta orden a Morgiana, quien se sorprendió mucho. «¿Quién es este hombre?», dijo ella, «que no come sal con su carne». «Es un hombre honrado, Morgiana», respondió su amo, «así que haz lo que te ordeno». Pero no pudo resistir el deseo de ver a este hombre extraño. Así que ayudó a Abdala a llevar los platos, y vio en un instante que Cogia Hassan era el capitán de los ladrones, y que llevaba una daga bajo su ropa. «No me sorprende», se dijo a sí misma, «que este malvado que pretende matar a mi amo no quiera comer sal con él, pero impediré sus planes». Hizo que Abdalá sirviera la cena, mientras ella se preparaba para uno de los actos más audaces que se pudieran imaginar. Una vez servido el postre, Cogia Hassan se quedó a solas con Alí Baba y su hijo, a quienes pensaba emborrachar para luego asesinarlos. Morgiana, mientras tanto, se puso un tocado como el de una bailarina y se ciñó un cinturón a la cintura, del que colgaba una daga con empuñadura de plata, y le dijo a Abdala: «Toma tu tamboril y vamos a divertir a nuestro amo y a su invitado». Abdala tomó su tamboril y tocó ante Morgiana hasta que llegaron a la puerta, donde Abdala dejó de tocar, y Morgiana hizo una profunda reverencia. «Entra, Morgiana», dijo Alí Baba, «y que Cogia Hassan vea lo que puedes hacer». Y, volviéndose hacia Cogia Hassan, dijo: «Es mi esclava y mi ama de llaves». A Cogia Hassan no le agradó en absoluto, pues temía que su oportunidad de matar a Alí Baba se hubiera desvanecido por el momento. Pero fingió un gran afán por ver a Morgiana, y Abdalá comenzó a tocar y Morgiana a bailar. Después de haber ejecutado varias danzas, desenvainó su daga e hizo paces con ella, a veces apuntando a su propio pecho, a veces al de su amo, como si fuera parte de la danza. De repente, sin aliento, le arrebató el tamboril a Abdala con la mano izquierda y, sosteniendo la daga en la derecha, le tendió el tamboril a su amo. Alí Baba y su hijo pusieron una pieza de oro en él, y Cogia Hassan, viendo que ella se acercaba, sacó su bolsa para hacerle un regalo. Pero mientras metía la mano en ella, Morgiana le hundió la daga en el corazón. «¡Desdichada muchacha!», exclamaron Alí Baba y su hijo. «¿Qué has hecho para arruinarnos?». «Fue para salvaros, amo, no para arruinaros», respondió Morgiana. «Mirad aquí», abriendo la ropa del falso mercader y mostrando la daga. «Mirad qué enemigo habéis acogido. Recordad que no quiso comer sal con vosotros. ¿Y qué más queréis? ¡Miradlo! Es a la vez el falso mercader de aceite y el capitán de los 40 ladrones». Alí Baba estaba tan agradecido a Morgiana por haberle salvado la vida, que se la ofreció en matrimonio a su hijo, quien consintió de buen grado, y pocos días después, la boda se celebró con gran esplendor. Al cabo de un año, Alí Baba, al no tener noticias de los 2 ladrones restantes, juzgó que estaban muertos
y partió hacia la cueva. La puerta se abrió al decir él: «¡Ábrete, Sésamo!». Entró y vio que nadie había estado allí desde que el capitán la abandonó. Se llevó tanto oro como pudo cargar y regresó a la ciudad. Le contó a su hijo el secreto de la cueva, que su hijo transmitió a su vez, de modo que los hijos y nietos de Alí Baba fueron ricos hasta el final de sus días. Aquí finaliza este audiolibro. Un saludo y mucha fuerza.